Buen día, maestro. Gracias Día. por estar en el canal. Bienvenido. Bueno, no me puse lentes negros, pero sí puedo decir de que es bueno tener el número de la suerte, 392. Bueno, está Muy bien, invertido, muy ¿no? bien. Ok. Porque tú sabes que son inicios de tu trabajo. ¿Cómo define la evolución de tu trabajo en tus producciones de Bollywood, Cry, Beach y Victoria? Victoria 392. No, pero son dos cosas distintas. Victoria 392 fue un primer largo que hicimos junto con Fernando Castells y Eduardo Blanco, justamente en Super 8, en nuestros comienzos, en 1981, 82. Filmábamos en fines de semana, era un largometraje cómico, como te digo, en Super 8, muy aficionado. Pero yo lo quiero mucho y fue nuestro primer largometraje. El niño de Boy Who Cried Bitch, el niño que gritó puta, se llamó en España. Fue mi primer largometraje, sí, en 35 milímetros, profesional, así que todo, ese fue totalmente ya profesional. Es mi primer película, es una película ya más armada. Incluso en Victoria 392 hay algo pues chévere, ¿no? Porque empiezan, por ejemplo, bueno, grandes actores, Ismael, Carlos Samuy, Carlos Cerone, que son, creo que son 22 minutos de puro campanela, pero sabe que algo es que la gente que admira tu trabajo ha estado como involucrándose en conocer sus dos primeros cortos, que es Prioridad Nacional. De Contortionist. Incluso esa fue vista en aquel entonces que me comentan los admiradores de su trabajo que la vieron en el Claymore Fergan International Short Film Festival, que fue una locura. Clermont Ferrand. Sí, esa está, se puede encontrar en YouTube. En YouTube está El Contorsionista. Prioridad Nacional, lamentablemente, la perdimos. Era un corto en Super 8 que filmamos incluso antes de Victoria 392. Y la verdad que lo he perdido, no sé, no lo encuentro por ningún lado, una pena, me gustaba mucho, pero no, lo he perdido. Pero El Contorsionista fue mi película de tesis en la Universidad de Nueva York, y sí, ganó el Festival de Clermont-Ferrand en 1988. Que era un festival, fue como el primer espaldarazo que tuve, fue el festival, era un festival, es un festival de cortos muy importante, creo que es el más importante del mundo, y bueno, ese fue un primer espaldarazo, sí, fue mi película de tesis. Y no es nada de puro cuento de comadreja, ¿no? Eso verídico, y eso es buenísimo. Gracias por eso. Basada en una historieta de Trillo y Mandrafina, fue una película. Wow. Una historieta que se publicó acá en una revista que se llamaba El Péndulo, y a mí me había encantado, y bueno, hice la adaptación, que es bastante distinta a la historieta, pero es la misma idea, y bueno, ahí fue, en el 88 fue. Qué maravilla, además de que ha influido mucho en su cine el poder recapitular el amor, la esperanza en temas de sus películas, pero hay dos en particular. ¿Cómo percibes tú, maestro, la esencia del amor en sus películas? Cuento dos. El mismo amor, la misma lluvia y Love, Welkering, el amor entró. Así que, ¿cómo percibes ese amor en tus películas? A mí me interesa mucho cubrir el amor a través del tiempo, ¿viste? No, en realidad no hablo, mis películas no son sobre el amor que recién nace, que recién se encuentra, sino cómo vive, muta, y se encuentra con los problemas propios de una relación. O sea, cuando deja de ser el amor romántico de los primeros tiempos y empieza a ser una relación, cuando deja de ser una historia de amor y empieza a ser una historia de vida. Es ahí de eso es lo que se trata mis películas. El hijo de la novia es una historia de amor de dos personas mayores que vivieron juntas toda la vida. En Luna de Avellaneda también, en la historia del personaje principal, hay una historia de un matrimonio de muchos años. Lo mismo en El secreto de sus ojos, también hay una historia de amor ahí no realizada que de 25 años. Así que ese es el tipo de amor que a mí me gusta reflejar. Si bien está el momento no siempre, pero en varias
obras como en la obra de teatro que estoy haciendo ahora, empieza con D, 7 letras, está el momento en que se encuentra la pareja, el argumento de la obra es más la mutación del amor, de la relación romántica a una relación de vida. Y eso es lo que a mí más me interesa cubrir. Qué maravilla. Es que una frase maravillosa es: ha muerto un santo en el día de hoy porque estoy viendo un ángel vestido de luto. Frase, qué frase, pero qué distinguido. No, eso es lo más maravilloso que puede haber en tu cine. Incluso yo tenía una pregunta como fan de tu trabajo. ¿Qué legado estás construyendo con tu tiempo? La verdad que no, vos sabés que eso es una buena pregunta, porque uno llega a una edad en la que empieza a mirar, bueno, qué es lo que me va a sobrevivir, qué es lo que estoy dejando detrás y eso, porque mientras lo está haciendo, no está pensando en el legado, ¿viste? Uno va paso a paso, en muchos casos puede hacer lo que desea, en otros casos lo que sale, en otros casos lo que puede, y la verdad que no sos consciente. Ojalá uno pudiera tener la posibilidad de ir armando todo en pos de un legado, ¿viste? De hecho, incluso cuando empezaba, que tenía 30, 40 años, ni pensaba en el legado, porque en esa época yo pensaba que no me iba a morir nunca. Entonces, viste, es recién ahora que uno empieza a pensar qué es lo que deja atrás, y mira para atrás y se va dando cuenta un poco de lo que fue armando, sin buscarlo, un camino como creo que es el camino del artista, que es el camino de lo que va sintiendo, ¿viste? No es el camino de un ingeniero de la vida. Y la verdad, no sé, mira, yo creo que dejo algunas películas que hablan con cierto humor, con cierta emoción, sobre gente común, sobre gente que no es ni perfecta, ni totalmente mala, ni perfecta, ni totalmente positiva, ni totalmente negativa. No son héroes, pero son gente común, con lo que para mí es la mayor cantidad de la gente, que la mayor cantidad de la gente es buena gente, pero que tiene a veces algunas flaquezas. Y de eso me gusta hablar. Reírme, decirle a la gente: no te preocupes si hubo alguna metida de pata en tu vida, estás perdonado, somos humanos, siempre y cuando haya sido una metida de pata humana, ¿no? Hay algunas cosas que por supuesto no se pueden perdonar, o por lo menos no se pueden ver como con una visión positiva. Pero eso es simplemente, creo que se va a disfrutar más en ese sentido que en otra cosa, mi legado. Dándole un metegol a nuestras vidas. Uf, eso es algo bueno. ¿Sabes? Creo que hay una curiosidad en temas de su cine. Tenemos que hablar con el hijo de la novia aquella noche de la luna de Avellaneda. Bueno. Mirá, El hijo de la novia ha sido mi película más personal, en el sentido de que es la que está más basada en la historia real, que es la historia de mis padres. Mi madre tuvo Alzheimer, ellos no estaban casados por iglesia. Cuando mi madre estaba internada, mi padre me dijo que le gustaría casarse por iglesia, y ahí fui a averiguar cómo era toda la cosa, cómo eran los trámites, y eso me enterneció mucho, pero además lo contrastaba con la etapa que estaba pasando yo en mi vida, que era una etapa muy, muy de estar en mil cosas, de no poder formar una relación estable, de no poder formar una familia, que era un poco con el personaje de Darín. Así que esa es una película muy personal, que me ayudó incluso a ver las cosas de otra manera. Y Luna de Avellaneda es una película también personal, pero basada en otras personas. Es personal en cuanto a lo que queríamos decir, porque ahí incluyo a Fernando Castells y Juan Pablo Domenech, los co-guionistas de la película, que tenía más que ver con el momento por el que estaba pasando Argentina y nuestra relación con la Argentina, ¿no? En ese momento, era una etapa de la Argentina en la que muchísima gente quería irse. Yo vivía afuera, y quería volver, justamente al revés, y un poco
de ese análisis y de lo que estaba pasando con la clase media argentina y todo eso en ese momento, además de haber conocido al Club Juventud Unida de Lavallol, que fue el que inspiró al Luna de Avellaneda, salió la película. Fue una película también muy personal, pero la parte argentina de nuestra personalidad. El hijo de la novia es la parte humana de mi historia. Gracias por compartir esto y lamento lo de tu madre. Bueno, celebrando hoy que el Día de la Madre. Bueno, maestro, lo siento. Dos últimas preguntas, maestro, y hay algo importante de tu cine y es que unas partes de las tramas de tus películas hablan sobre el tema de las injusticias. Bueno, hablo sobre El secreto de tus ojos y también lo que has dirigido en La ley en orden, crimen organizado y unidad de víctimas especiales, lo cual me parece maravillosa su dirección. Sí, a mí es un tema, vos sabés que yo creo que, hablando más del secreto de sus ojos, que es una película que creé yo, basada, por supuesto, en la novela de Sacheri, ¿no? Pero que tiene muchas cosas en común. En ese sentido, con Eduardo estamos en la misma onda. Yo creo que la necesidad de justicia en el ser humano es tan importante como la necesidad de comida, como la necesidad de pan. Y muchas veces, si podemos perdonar a una persona que roba por hambre, que delinque por hambre, también puedo justificar a una persona que delinque por justicia. Y de eso, para mí, tenía dos grandes temas la película. Uno era ese y el otro era la pasión, ¿no? De la cual se habla mucho, especialmente en una escena muy importante que es como encuentran que es más relacionada con el fútbol, pero yo veía que todos los personajes estaban como motivados por la pasión. Incluso el asesino, por una pasión enferma, obviamente, pero era un tipo que no es que eligió a alguien de la calle al azar, sino que era una mujer por la que él estaba apasionado de una manera totalmente perversa y enferma. Entonces me parecía que era interesante ver esa pasión del recién casado, del tipo cuyo, como se describe en la película, cuya pasión por la mujer asesinada fue tronchada en su momento de máxima ebullición, la pasión perversa del criminal, y esa pasión en suspenso nunca realizada del personaje de Espósito por Irene. Me parecía que los tres personajes los unía eso, y también era un tema muy importante de la película. Y por último, maestro, ¿cómo define todo su trabajo en una palabra? Uy. Sincero. Si tengo que elegir una palabra, todo lo que yo he hecho, estoy hablando de las cosas que yo generé, ¿no? Yo como director de televisión hago material de otros, pero por suerte pude elegir en qué series estar igualmente. No es que reniego de ninguno, pero los originadores son otras personas, soy director ahí nomás. Pero en las películas que originé yo, para mal, para bien, fallidas o exitosas o fracasos o gustaron o no gustaron o lo que sea, las hice con sinceridad, creyendo que estaba aportando algo, yo viste que filmo poco, no filmo todos los años, tengo un promedio, hice desde el 91, te diría, en 33 años hice 10 películas, así que no es que filmo demasiado, pero todas las que hago las hago con sinceridad y con las ganas de que queden, de que me sobrevivan. Así que yo creo que sincero es una palabra que es dato, no opinión. Todo lo demás son opiniones de gente. Con tu cine se da la vuelta al mundo, como el videoclip musical, como dicen. Bueno. Y para poder despedirnos, el canal John Yatenio de Interviews de Colombia te dedica estas palabras. A Juan José Campanella por enseñarnos que el alma del cine no está en los efectos, sino en las emociones, que perduran cuando se apagan las luces, por retratar con maestría la complejidad del ser humano, la nostalgia de los recuerdos y la fuerza de la justicia, incluso cuando ésta tarda en llegar.
Gracias por regalarnos historias que laten con el corazón no solo de Argentina, Colombia y que resuenan en el mundo entero. Tu cine es faro, legado y refugio, tipo como el hombre de la vida. Bueno, muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias. Muy lindo lo que escribiste. Muchas Vamos gracias. a tomar la foto como despedida, maestro. Así Vale. que Verá que me saco. una, dos. Este es tu espacio para que puedas difundir tu próxima película, redes sociales, No sé lo dónde que lo quieras. vas a publicar, no sé dónde lo vas a publicar, pero Bueno. por favor, tenés mi WhatsApp, mandame el link cuando lo publiques, dale. Con mucho gusto, yo te envío todo. Muchas gracias, maestro. Bendiciones. Muchas gracias a vos, Mucho John. éxito. Cuando quieras, y 1000 perdones por la demora, ¿eh? No te preocupes. Bueno, Bendiciones, maestro. abrazo enorme. Chau, chau. Abrazo. Chao, Chau, chao. chau.